cómo generar contenidos y dónde generarlos, porque aquí entramos en la amalgama de 500 redes. Yo creo que nos estamos perdiendo el norte, sí, en qué redes y qué redes no. Y además el problema es que cuando alguien que empieza a generar contenidos no se compara con un peer-to-peer igual, de repente se va con el tipo que más genera contenidos. Yo de repente llego a generar contenidos, me comparo con un Ángel González que está en todos lados. ¿Te molesta esto? No. Evidentemente, pues me volveré loco porque no se pueden generar tantos contenidos, porque además es un tema de constancia, ¿no? Tú dime, tú tranquilo, ¿eh? Entonces la pregunta, Ángel, ¿tú cómo ves la situación? No te preocupes. ¿Cómo crees que hay que generar contenidos? ¿Y dónde? ¿Dónde habrá que generarlos? A ver, yo creo que primero uno tiene que sentir la necesidad. Sentir la necesidad es identificar la oportunidad, y es que ahora mismo puedes tomar la palabra y ponerla en valor en ecosistemas digitales donde donde te pueden encontrar, donde puedes entrar, porque bueno, sabes qué etiquetas son las que hay que elegir para entrar en esas autopistas de conversación. Primero sentir la necesidad y decidir expresarte. Como sabes, hay dichos de que eres lo que tuiteas, ¿no? Que eres lo que posteas. Al final eres el contenido que tú generas y que difundes a través de los medios sociales. O sea, primero es atreverte a dejar de estar escondido, como comentaba antes, yo en ese sentido me identifico bastante porque he dado un paso. Es decir, es verdad, tengo un entorno social, aunque es muy virtual, aunque me encanta luego desvirtualizarme con la gente que conozco en la web social. Cuando yo sé, llevas esa semana desvirtualizando a medio país, porque he estado en un congreso de la SEPAC, luego en otro de Prueba Muerte, y básicamente es salir por las redes. Sí, es salir en las redes. Yo diría, a ver, para mí el gran descubrimiento dentro de lo que es salud fue Twitter. Digamos que fue el primero también que tuvo una repercusión importante. Sin lugar a dudas, fue el primero. Y bueno, cuando es verdad que haces monitorización en cualquier tipo de área terapéutica de una palabra clave, de una patología, o la mayor parte de la conversación, según dicen las herramientas de monitorización en la web social sanitaria, tiene lugar en Twitter, ¿no? Independientemente del vertedero que estamos viendo en otros sectores, sobre todo los relacionados con la política, con el mundo de las celebridades, Twitter en salud se ha mantenido muy saludable. Eso es absolutamente cierto. Pero yo recomendaría, yo empecé así, yo empecé con Twitter y empecé con una bitácora en Blogger que luego maté. Ahora estoy en Medium como comentas. Medium mola mucho. Medium mola mucho. Y yo diría que es bueno empezar por ahí. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo. Al final generar contenidos es una actitud. Muchas veces se plantean barreras muy obvias. Es que es más trabajo. Bien, sí, generar contenido es mucho más trabajo, pero también es que buscamos objetivos mucho más amplios. Nada en la vida cuesta algo. Me refiero, si quieres conseguir más dinero, trabajarás más horas. No lo sé. Yo creo que en estos momentos lo que buscamos es tener mayor conexión y tener una red y generar un tipo de influencia. Eso es el objetivo máximo, evidentemente. Eso cuesta mucho tiempo porque tienes que ganarte la confianza de mucha gente y a base de ser muy constante, que es la parte 2, que luego veremos las barreras, pero la constancia es importante. Lo bueno que tienen las redes, y tal y como yo lo veo, sobre todo cuando generas contenido, no me refiero a crear un tweet, sino generar un blog, generar un videoblog, generar un slideshare, generar unas imágenes de Instagram que lleva su curro, es la gran diferencia entre el saber y el hacer. Y ahí creo que hay un gap importante en el mundo sanitario. Veo muchísima gente que tiene un conocimiento técnico brutal, pero no saben cómo comunicarlo. Y estamos en una sociedad que, para bien o para mal, si no lo comunicas, tienes muchos problemas para desarrollar tu profesión. Totalmente. Ya no solamente en el personal sanitario. De hecho, hace poco hubo en el país un artículo
hablando de la importancia que tienen las redes, tu presencia en redes para los recursos humanos. Sin lugar a dudas. Claro, tú de repente voy a Ángel, me voy a multimedia, estoy hablando de Twitter, me voy a multimedia y me voy hecho 4 años para atrás y te encuentro, no es el caso, te encuentro de pedo haciendo el tonto, evidentemente me cuestiona mucho, por esa consistencia, esa constancia es muy importante, porque al final es qué buscas en las redes y dónde estás haciendo, ¿no? Totalmente, totalmente. Oye, tenía una cosa en la punta de la lengua cuando estabas... No te Quiero remarcar una cosa, que es las diferentes redes, al final cada una tiene una naturaleza diferente. Estamos en Twitter, que es un microblog, y luego tenemos el Medium, que es un blog corto pero muy intenso, como digo yo. Luego tenemos WordPress, que es un blog más intenso. Luego está YouTube, que es un vídeo, no sé, cada uno como lo haga. Y luego tenemos Instagram, que en el fondo son 2 redes, que es un Snapchat y es un muro de imágenes. Hay que tener claro que cuando se comunica, y lo que comunicas y qué valor aportas y por qué eres interesante para tu comunidad, tienes que ser transversal, ¿no? Tienes que llevarlo a diferentes medios, diferentes formas. Totalmente, ya me ha venido a la cabeza. Es que voy perdiendo la memoria. No, es que tienes demasiadas cosas en la cabeza, amigo, eso es lo que te digo. Voy perdiendo. ¿Le he dado las cámaras? No, vale. Sobre este punto que comentabas, mira, el Huffington Post el año pasado publicó un estudio, es verdad que el estudio era en el ámbito de Estados Unidos, y el titular era el siguiente: un estudio elaborado, no recuerdo por la fuente, pone de manifiesto que aquellos médicos que no tienen habilidades en la web social, que no se expresan en la web social, están, decía el titular, terribly outdated, están completamente fuera. Luego tenemos 2 ejemplos, por cierto, todos son extranjeros, pero 2 de ellos están operando en España, y vais a fliparlo, porque estamos acostumbrados a un tono de comunicación y esto es completamente diferente. O sea, es algo que a mí me ha dejado loco, ya no por lo que digan y cómo lo digan, sino la consistencia, la constancia. No salen del ámbito sanitario y son estrellas de rock. Totalmente. Y no somos conscientes de que eso puede pasar. Totalmente. Y estoy de acuerdo contigo. Ese artículo lo leí, de hecho lo compartiste en las redes o lo comentaste en un blog. Yo llegué a él por ti y flipé, porque creo que tienes razón, pero cuidado, yo soy un personal sanitario, cualquier profesional que quiera ya no diferenciarse, que es una cosa tan obvia como, sino marcar una pauta, intentar hacerse un hueco, tiene que generar contenidos. ¿Sabes que el British Medical Journal el año pasado también publicó una noticia en la plataforma digital que era una invitación a la reflexión, y el titular era Twitter va a modificar el peer review en la publicación, en lo que es la publicación en literaturas científicas, tal y como lo hemos conocido hasta ahora. Es decir, que el estar outdated no tiene nada que ver exclusivamente con el cultivo de tu persona, no quiero hablar de tu marca a través de las redes sociales, sino que efectivamente es que hay mucho contenido de salud, mucho contenido científico, estrategias terapéuticas, la necesidad de conocer la opinión de los demás, el crecer desde el punto de vista técnico a través de la conectividad y a través de la expresión en las redes sociales. Perdón, que te he cortado. No, estoy completamente de acuerdo y creo que aporta un montón. Vamos a intentar ser prácticos, ya antes de acabar este punto, y estos son tips, no me gustan los tips, pero venga. ¿En qué red tú te relacionarías ahora mismo si fueses un personal sanitario de cero, que empieza ahora y tiene algo que contar, tiene algo interesante que decir? ¿En qué red lo plantearías? Yo elegiría, ¿tengo que elegir una? Sí. Pues yo empezaría por Twitter. ¿Twitter? Sí. ¿Por qué razón? Yo empezaría por Twitter. Yo creo que hay un gran ecosistema social, repito, muy limpio, muy sano, de grandes profesionales de la salud que operan en distintos campos de la medicina, que han entendido el valor de esa herramienta ahora de 280 caracteres, no solo para conectar, sino para expresarse
y para disfrutar de lo que es la socialización. Como comentaba antes, y esto ha sido una constante en los, digamos, 9 años en el que el foco es social media y salud, siempre que hemos monitorizado una palabra clave, sea una patología, sea una marca, sea Twitter, gana por goleada. También tiene mejoras analíticas, me lleva más tiempo. Sí que es cierto. Aquí veréis una dualidad constante en toda la comunidad de Health Creators, y es, por un lado, si quieres comunicarte con unos peers, con unos profesionales sanitarios, sí que es cierto que Twitter es muy limpio, es muy puro, y además creo que hay una actitud muy positiva y muy constructiva. Claro, pero si quieres comunicarte o quieres llegar a más lejos, y me refiero a compartir contenidos en salud con la sociedad, yo personalmente, por llevarte la contraria, me iría a Instagram. ¿Por qué? Primero por diferenciación, segundo porque es visual, tercero porque es más accesible, cuarto, no sé cuál es. Porque, como he dicho, son dos redes. Una red que te obliga a interactuar muy rápido y 24 horas, porque, bueno, 24 horas, vídeos muy cortos que son stories, y luego tienes un muro. Y creo que a día de hoy, si quieres acceder a la gran mayoría de sociedad, ahí está mucha gente, ¿no? Y la verdad es que funciona muy bien. Me he adelantado y he dicho en qué redes, pero ¿cuál para ti sería el proceso básico de generación de contenido? O sea, mejor tú ponte a cero, resete la cabeza, eres un médico, un enfermero, lo que sea, y a día de hoy crees que tienes algo que decir, ¿qué procesos seguirías? Vamos a compartirlo, sí. Así lo hacemos. Sí. Vamos a ver. Tendría que hacer una gran abstracción porque yo tengo mucho sesgo, ¿no? Tenemos mucho sesgo, ¿no? Pero yo, en primer lugar, creo que lo mencionó antes, vale la pena que reconozcamos que tenemos algo que aportar. Independientemente, digamos, de las jerarquías tradicionales, todos tenemos algo que aportar. O sea, yo ni creo en el cloud famoso index, ni creo en el creer, no creo en nada de eso, creo en la influencia y quizás en la influencia desde el punto de vista de generación de oxitocina, que como sabéis se genera cuando hay interacción en redes sociales, la hormona del abrazo, del parto y del coito. Y del like. Sabes que Simon Sinek tiene un libro muy bueno, pero habla precisamente de cómo nos hacemos adictos al like por la oxitocina. Totalmente. Y es increíble. Totalmente, es así. Yo diría, primero eso, darte cuenta que no eres por ser como dicen los anglos, un brand new en un ecosistema que ya tiene desarrollo, un desarrollo de 10 años en el campo de la blogosfera sanitaria, no tienes por qué pensar que llegas tarde o que eres menos que nadie. Piensa que tienes algo que aportar, que tienes algo que decir porque eres único, tu experiencia es personal, única, y seguro que va a aportar y enriquecer a la comunidad. Primero tomar esa decisión. Voy a matizar eso, y estoy de acuerdo perfectamente con lo que ha dicho Ángel. El segundo es, y perdonad por la borrada, que os te las narices la opinión de terceros. Si a cualquier persona que genera contenidos habitualmente le importase realmente la opinión de terceros, no genera contenidos. Me refiero a la vergüenza de decir, ay, ¿qué pensarán? Pues curiosamente es preferible hacerlo mal y aprender con el proceso para hacerlo mucho mejor, y eso pasa siempre, porque todos hemos hecho el idiota alguna vez porque no hemos acertado, y de hecho el 90% de las veces hacemos el idiota. Pero si yo tengo que generar un contenido y tengo que pensar si te va a gustar, la hemos cagado. Me tiene que gustar a mí. Yo ese contenido, ese videoblog, me gusta, públicalo. Hay gente que le va a interesar, hay gente que le va a gustar, y estoy de acuerdo contigo. Eso es increíble porque funciona así. El autojuicio, el perfeccionismo solo se consigue con la práctica. Y la práctica te lleva a un punto en el cual cada vez lo haces mejor, evidentemente. Pero si no practicas, si no generas, si no te planteas una historia, si no te planteas cómo llevarla a cabo, esa historia tiene que ver con el texto, tiene que ver con la narrativa y tiene que ver
con las imágenes ahora mismo, más que nunca, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo. Totalmente. Segunda parte, ¿cómo lo harías? A ver, eso en primer lugar. En segundo lugar, efectivamente, tienes que decidir cuál quieres que sea tu relato social, lo cual no significa que te ates a un tópico determinado, pero ¿cuál es tu objetivo? Es como cuando, bueno, pues tienes un encuentro con alguien en un bar, hay un objetivo final, ¿no? O cuando te encuentras con una audiencia determinada dando una conferencia, ¿cuál es el mensaje que quieres hacer llegar a través de tu expresión social, ¿no? Y cuáles son los hitos o los tópicos que vas a cubrir a través de distintos medios y con una frecuencia determinada. Yo diría, no nos pongamos... la frecuencia es importante. La frecuencia, sin lugar a dudas, sí. Y es lo primero, bueno, nos pasa a los dos lo mismo, ¿estás de acuerdo? Que parece ser que tienes que hacer todos, fíjate, publicarlo, yo publico, por ejemplo, un videoblog los domingos, ¿no? Tiene que ser todos los domingos, no tiene que ser todos los domingos. Eso sí, si yo pincho, cosa que soy humano y lo puedo hacer, voy a volver a publicarlo. Yo tengo varios blogs escritos y algunos los recupero de repente después de 2 meses, luego vuelvo, a lo mejor escribo 2 semanas, luego paro. A mí eso me da igual. A mí yo lo que quiero es que eso tenga una vida, porque alguien llegará de cero y encontrará un montón de contenido. Esa frecuencia es importante. No quiere decir que te obligues constantemente a ser constante. Sí, es importante si tienes un objetivo a corto plazo, pero creo que esa constancia a largo plazo, por eso muchas veces me siento muy identificado contigo, porque tú coges las redes como te da un poco la gana, te veo en medio en cada 2 meses o cada 2 días, ¿no? Y entonces depende un poco cómo te dé. Eso es importante porque creo que hay un factor, si estás de acuerdo, también muy importante, es el disfrutar lo que haces. Sin lugar a dudas. He dicho antes que voy a hacer una necesidad, pero yo he visto mucha gente que ha generado contenidos porque tenía que hacerlo, y eso se nota que es una mierda. Porque al final se nota cuando disfrutas escribiendo, cuando le pones pasión, cuando haces un vídeo y lo estás pasando bien, cuando estás haciendo un stories y te parece divertido o lo estás compartiendo con alguien. Ahora estoy compartiendo en Instagram en tiempo real. Eso se nota que la gente está disfrutando y ese es como decía el doctor Casado, la ilusión no se puede fingir. Absolutamente. Y creo que cuando algo te gusta y lo haces porque te gusta, no se puede fingir. Y por eso te digo que cuando generas un contenido, tiene que ser una plataforma, un lugar en el cual te sientas cómodo. A mí me da por experimentar en diferentes lugares, no quiere decir que, bueno, a lo mejor lo hago un día en un YouTube, mañana lo hago en un Instagram, me da igual. Mientras lo pasa bien, es súper importante. Yo creo que hay un denominador común con lo que decía, con uno de las famosas citas de Jobs, ¿no? Dentro de lo que ha sido su legado, digamos, más filosófico, ¿no? Y es amar tu trabajo, amar lo que haces. En la web social eso tiene que destilarse. Si no pasas desapercibido, es un coñazo y es mejor que lo dejes de hacer. Cierto. Y además, pasión. Porque si es un coñazo, al final eso es lo que estás impregnando. Oye, una cosa, perdona. En lo que yo te envidio, entre otras cosas que te envidio mucho, es en esa apuesta, en ese abrazo hacia la web social visual, hacia la expresión visual. Y además estás en la corriente más que acertada. Cisco decía en unas estadísticas, un estudio hace nada, que en los próximos 4 años el 80% de los contenidos en la web social van a ser visuales, ¿no? Digamos, creado esa rutina, lo digo en positivo, de generación del blog con V, me parece que tiene un mérito tremendo. ¿Sabes la cantidad de personal sanitario que ha preguntado cómo se hace y cuándo se hace y qué metodologías? Si lo cuentas todo de golpe, puede desbordar, porque es mucho trabajo al principio, luego ya no es tanto trabajo. Yo no creo que haga un buen trabajo, es mi autocrítica. Yo creo que lo hago constantemente. Y bueno, y al final tienes un tono... Y genial, ¿eh? Muchas gracias. Sí. Tengo 2 personas aquí que saben más que yo de todo esto. A lo que voy, el tema está en que al final la gente se acostumbra a recibir todas las semanas una historia que tú vas a contar que puede rondar entre los 4 minutos y los 17 minutos.
Ojo, más del 60% de la gente ve esos 17 minutos. Rompe todas las reglas que hemos dicho del minuto y medio. ¿Por qué? Porque cuentas una historia, porque cuentas una experiencia. La parte audiovisual, que es algo que yo aconsejo a cualquier personal sanitario por el hueco tan grande que Totalmente. hay, es increíble cómo si vas a Analytics y te encuentras que las principales búsquedas es salud, pero vas a YouTube y no hay vídeos en salud, es una oportunidad brutal. Totalmente cierto. Dices que sí, es trabajo, sí, es mucho trabajo. A día de hoy a mí me ocupa el 50% del trabajo que me ocupaba hace 8 meses. También es más agradecido porque el crecimiento que tienes es exponencial cada semana comparado con lo que tenías hace 8 meses. Pero una vez más, ¿por qué lo hacía? Porque me pasaba bien. Yo hace muchos años descubrí, yo me dedico a la publicidad, yo tengo que enfrentarme, igual que tú, a comités de personas que uno es de un modo, otro es de otro, y tengo que venderles una idea. Vender una idea es producirla, es trabajarla, convencerles que su dinero venga a mi bolsillo para producir esa idea. Y yo en ese momento tenía muchos complejos de cómo me expresaba verbalmente. Entonces decidí que hacía vídeos. Es la época que trabajaba con mi padre. Y empecé a producir microvídeos para expresar lo que yo no me atrevía, por vergüenza o por incapacidad, delante de un grupo de gente. Me funcionó de coña. Y, bueno, competimos muchos de esto y yo. Lo recuerdo. Me funcionaba muy bien porque esos microvídeos decían, ¿y cuánto pagáis por los vídeos? Los pagamos, los hacemos nosotros, ¿no? Ahora es un estándar, ahora cualquiera que quiera ir a vender un proyecto depende pues, también un poco de... ¿Por qué? Porque el audiovisual tiene música, tiene imagen, la imagen es un mundo muy abierto y tiene una trayectoria. ¿Qué pasa? Que eso entra mucho más fácil que unas palabras. Y son 30 segundos, 40 segundos que te ayudan a recordar un mensaje. Es muy poderoso. El lenguaje audiovisual es muy poderoso, lo sabía y ahora lo estoy descubriendo en primera persona y además va a ser mucho más rápido y mucho más poderoso. Ese es el tema. Y la verdad es que ahora mismo, ya que vemos que las inteligencias artificiales están generando vídeo, están generando vídeos, que es flipante. Música, creo que justo lo que necesitamos son más personas, ¿no?